Buenas tardes, José. Josué, en breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos un par de minutos a ver si se conectan el resto de alumnos. ¿Estás de acuerdo, Castro? Sí, sí, te acuerdo. Perfecto. Ok, Josué, vamos a dar inicio a la clase. No se ha conectado nadie más que el alumno presente hasta este momento. ¿Me confirmas cuando puedas visualizar la pantalla? Ahí se ve. Ok, perfecto. Vamos a hablar a profundidad de los derechos civiles y políticos. Sabemos que los derechos humanos constituyen la base fundamental sobre la cual se organiza la vida en nuestra sociedad. Desde el momento en que una persona nace, adquiere una serie de derechos que les permiten vivir con dignidad, seguridad y libertad. Dentro de este amplio conjunto existen lo que son los derechos civiles y políticos. Ellos cumplen un papel esencial, ya que garantizan no solo la integridad del individuo, sino también de su participación activa en la vida social y política de el país. A lo largo de la historia, estos derechos han sido el resultado de luchas sociales, reflexiones filosóficas y procesos políticos que buscan limitar el poder y asegurar la justicia. Y en base a eso, vamos a analizar el significado de los derechos civiles y políticos, la noción de la ciudadanía, la relación entre el individuo, la sociedad y el poder político y la situación de los grupos vulnerables como desplazados, refugiados y disidentes políticos. Todo esto nos permitirá comprender la importancia de estos derechos para la convivencia democrática y la construcción de una sociedad más justa. Como tenemos en la gráfica, en la diapositiva, tenemos los derechos civiles. Ya sabemos que son la base de la dignidad humana. Aparte, ellos son aquellos que protegen al individuo de su dimisión más básica y personal. ¿Tienes algún inconveniente, Castro, con el Zoom? Ah, no, es que había esta cosita aquí y lo toqué. Ok, no hay problema, Castro. Y ya, ya se borra. Ah, pues ya borra. Ok, listo. Como he dicho, estos derechos garantizan que la vida humana sea respetada y protegida
prohibiendo cualquier acción que atente contra la integridad física, psicológica y moral de las personas. Su finalidad principal es asegurar la condición más mínima que hacen posible la vida, tanto en pleno, o sea, con respecto al material como espiritual. Entre los derechos civiles se encuentran el derecho a la vida, la integridad personal, a la libertad individual, a la igualdad ante la ley. Estos derechos serían derechos civiles. Y aparte de ello, permiten que cada persona pueda desarrollarse libremente sin temor a lo que es el abuso, la discriminación o la violencia. Además, son fundamentales para la reproducción humana y la continuidad de la sociedad, ya que protegen la vida desde sus etapas más tempranas. Sin estos derechos civiles, la convivencia social sería casi imposible, pues no existiría lo que es un límite claro al ejercer el poder ni garantías para la protección de los individuos. Por tanto, esta razón, estos derechos son considerados universales, es decir, pertenecen a todas las personas sin distinción alguna, ya sea de su raza, país o etnia. ¿Tienes entendido esta parte, Castro? Sí entiendo un poquito. Perfecto. Pasemos a la siguiente parte. ¿Qué serían los derechos políticos? Las personas al nacer adquieren un nombre que define su identidad personal y una nacionalidad que indica lo que es el país al que pertenecen o en el que nacieron, y por tanto el Estado los protege. Así garantiza su sentido de pertenencia y vinculación con la sociedad civil, pero además adquiere lo que es una condición adicional, que es la ciudadanía, la cual le habilita como un ser político dentro de una sociedad específica. Dicho eso, además de los derechos civiles, las personas adquieren derechos políticos, también conocidos como derechos de ciudadanía. Desde el nacimiento, cada individuo obtiene un nombre y una nacionalidad, como lo explica la diapositiva. Esta identidad personal es muy importante, ya que define su identidad y su pertenencia a un estado determinado. Aparte de ello, esta nacionalidad implica que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a la persona y garantizar sus derechos. La ciudadanía representa una condición adicional a estos derechos políticos que habilitan al individuo como un ser político dentro de la sociedad, y en sí es cuando un individuo es ser ciudadano, no significa únicamente vivir en un territorio, sino que también participar activamente en las decisiones que afectan a la comunidad o a las políticas del país. Los derechos políticos también permiten a las personas expresar sus ideas, organizarse, reunirse y formar parte del gobierno de cada nación, ya que de esa manera, directa o a través de representantes, ellos pueden ejercer sus derechos políticos. Entre los principales derechos políticos se encuentran el derecho a la libertad de pensamiento, a la de conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la libertad de reunión y asociación, disculpa, y el derecho a participar en el gobierno. Estos derechos serían los derechos políticos, que fundamentan la existencia de una democracia, ya que permiten un diálogo, la pluralidad de ideas y el control del poder político. Ese sería el fin de los derechos políticos. ¿Tienes entendida esta parte, Castro? Sí entendí más o menos. Perfecto. ¿Cuál sería un derecho político, Castro? Un derecho político sería, a ver, en esa parte pensé como que no entendí. Ok, te explico de nuevo, Castro. Derechos políticos serían en sí los derechos a la libertad de opinión, o sea, que tienes el derecho de opinar en respecto a algún tema, ya sea en público o privado. Ese es tu derecho político fundamental. Tienes también derecho a la libertad de reunión, o sea, que te puedes reunir con otras personas en un lugar determinado y hablar o dialogar con respecto a un tema. ¿Sí entendiste esa Ahora sí parte? entendí. Castro, ¿sí entendiste esa parte? Sí, ahora sí entendí los derechos políticos. Perfecto. Pasemos a la siguiente parte.
que serían derechos y relación entre lo que es el individuo, la sociedad y el poder político. Sabemos que la relación entre el individuo, la sociedad y el poder está conjuntamente relacionado debido a que el individuo, la sociedad y el poder, el poder político ha sido objeto de reflexión desde lo que es la antigüedad. Un ejemplo sería el filósofo griego Aristóteles. Él pensaba que el ser humano, como un animal racional y social, dotado de las necesidades biológicas similares a las otras especies o seres vivos, pero con la única diferencia de la capacidad de pensar, razonar y buscar justicia. Entonces, este filósofo griego nos menciona, una vez que la necesidad básica del ser humano ha sido satisfecha, éste puede dedicarse a la reflexión, al pensamiento y a la vida política. Esto demuestra que los derechos civiles, al garantizar la condición básica de vida, permite el ejercicio de los derechos políticos y la participación en la sociedad. El poder político, por su parte, tiene la responsabilidad de garantizar la vida social, establecer normas y garantizar el respeto de los derechos. Sin embargo, cuando este poder no es limitado o controlado, puede convertirse en una herramienta de dominación. Por ello, los derechos civiles y políticos actúan como un mecanismo de equilibrio entre el poder del Estado y la libertad de los individuos. Ok, Castro, ¿tienes entendida esta parte? Sí, más o menos entiendo que eso es como un, ¿cómo que se llama? Este, ay, que se me olvidó. Un equilibrio entre los poderes de los derechos y así. Ok, exactamente. Es un equilibrio entre el poder que tiene el gobierno de turno, ya sea un partido de derecha o un partido de izquierda, ya sea un partido que tenga la ideología política del capitalismo o el socialismo, cualquiera de esos que esté en el poder, entonces, en base a los derechos políticos y civiles, refrenan el poder de estos candidatos electos para que no abusen del poder público. Tenemos la siguiente parte: desigualdad y vulneración de derechos en grupos sociales. Aunque los derechos humanos no son universales, a lo largo de la historia no siempre han sido respetados de manera igualitaria. Existen relaciones de poder dentro de lo que es la sociedad que ha provocado que ciertos grupos se sitúen por encima de otros, generando desigualdad y exclusión. O sea, aunque hay derechos civiles y políticos que nos hacen iguales ante la ley a todos, ha habido ciertos casos en las relaciones de poder cuando ciertos grupos adquieren más poder que otros y por ende generan desigualdad y exclusión. Estos factores como la situación económica, la situación social, cultural, política, ideológica, religiosa o la condición migratoria influyen en el acceso real a los derechos en este contexto, o sea, los derechos civiles y políticos. Grupos como los desplazados, refugiados y disidentes políticos suelen enfrentar graves vulneraciones a sus derechos civiles y políticos. Como hemos mencionado, estas personas, a pesar de tener las mismas necesidades y derechos que cualquier ser humano, muchas veces carecen de la protección efectiva por parte del Estado. La falta del reconocimiento, la discriminación y la violencia limitan su participación política y su acceso a condiciones de vida dignas, lo que evidencia que el respeto a los derechos humanos sigue siendo un desafío en muchas sociedades o muchos países. El ejercicio de los derechos políticos no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad. La participación ciudadana fortalece la democracia y contribuye a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Cuando los ciudadanos ejercen sus derechos a opinar, a asociarse y participar en el gobierno, se genera un mayor control sobre el poder político y se promueve la transparencia. La educación en los derechos humanos y la ciudadanía resulta fundamental para que las personas comprendan su rol dentro de lo que es la sociedad. Un ciudadano informa no solo es capaz de exigir el respeto de sus derechos, sino actuar a favor del bien común, rechazando lo que es la injusticia y la discriminación.
¿Tienes entendido esa parte, Castro? Más o menos. Eh, ¿Tienes alguna duda? Sí, sobre el último tema, es que no entendí muy bien porque me confundí un poquito. ¿En qué parte te confundiste? En la parte donde dice que este de sobre los derechos que no hay a ver cómo decir, todos los pueblos no tienen no le dan los mismos derechos. Exactamente, Castro, como lo indica el texto en la diapositiva, aunque todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos, un ejemplo sería el derecho de igualdad ante la ley, o sea que significa que todas las personas son iguales ante la ley y la ley es la reguladora máxima de lo que sería el poder, ¿sí o no? El problema yace en que ha habido casos, y hay casos cuando ciertos grupos adquieren más poder y vulneran este derecho que nos hace igual ante la ley a todos. Y por ende existe desigualdad. ¿Por qué? Porque este grupo tiene más poder y existe un grupo mayoritario y minoritario. Y el minoritario es el que está siendo afectado porque tiene poco poder. ¿Entiendes esa parte, Castro? Sí, ya lo entendí un poco. Ok, excelente. Entonces, debido a este tema, a este contexto de desigualdad, los derechos civiles y políticos no son ejercidos completamente por las personas que están en situación migratoria, por ejemplo, son disidentes políticos, vienen de otros países y se mudan. Un ejemplo práctico, por ejemplo, Venezuela, Ecuador, cuando la gente con nacionalidad venezolana entra a lo que es Ecuador, aunque tienen derechos humanos, no completamente. ¿Por qué? Porque ellos no son ciudadanos del Ecuador, a menos que adquieran la ciudadanía. Una vez que adquieren la ciudadanía, lo que es el gobierno del Ecuador tiene la obligación y de lo que sería brindarle derechos civiles y políticos a estas personas que adquieren la ciudadanía y por ende ellos pueden participar en las decisiones políticas del país. Entiendo. Ok, perfecto, Castro. ¿Tienes alguna otra duda, consulta? No, ya me quedó claro. Perfecto. Excelente. Entonces, podemos concluir que los derechos civiles y políticos, aunque son pilares esenciales para lo que sería la vida social, mientras que los derechos civiles garantizan la protección de la vida y la dignidad humana y los derechos políticos permiten la participación activa de los individuos en la construcción de una sociedad y el ejercicio del poder democrático, tanto la ciudadanía como los derechos civiles y políticos son una condición en la cual otorga a las personas la posibilidad de influir en las decisiones colectivas y fortalecer la convivencia social. Sin embargo, la existencia, como hemos mencionado, de la desigualdad y relaciones de poder demuestra que aún existe desafíos para garantizar lo que sería el respeto pleno de estos derechos, especialmente en grupos vulnerables como los migrantes, los disidentes políticos, etcétera. Al comprender la relación entre el individuo y la sociedad, en conjunto al poder político, permite valorar la importancia de estos derechos humanos y asumir el compromiso activo con su defensa. Solo a través del respeto, la participación y la reflexión crítica es posible construir una sociedad más justa, democrática y solidaria. Ese sería el tema del día de hoy. Castro, ¿tienes alguna duda con respecto a la clase? No, ya sí entendí más o menos qué son los derechos humanos, que, que como decía, los derechos humanos son un pilar principal para la sociedad y que todos no tienen el mismo derecho dependiendo también de qué país venga o qué persona sea. Ok, exactamente. Todas las personas tienen los mismos derechos que cualquier individuo en cualquier sociedad. Lo único diferente es la condición de ciudadanía y el hecho de que estas personas al migrar pierden ciertas capacidades, ciertos derechos. ¿Por qué? Porque el gobierno de ellos a veces no garantiza los derechos de ellos en el exterior.
Y como hemos dado un ejemplo práctico, sería el caso de Venezuela. Listo, Castro, vamos a visualizar la tarea en clase y la actividad en casa. Para la tarea en clase, Castro, tienes que responder estas tres preguntas. La primera pregunta, ¿cuáles son las principales diferencias entre los derechos civiles y los derechos políticos? Explica con las palabras propias de cada uno e incluye un ejemplo de cada uno en la vida cotidiana. Segunda pregunta, ¿por qué crees que la ciudadanía convierte a la persona en un ser político dentro de la sociedad? ¿Qué responsabilidades implica esta condición? Y por último, tercera pregunta, analiza una de las libertades políticas, ya sea la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión o participación política, y explica por qué es fundamental para lo que es la democracia en sí. Esas son las tres preguntas para la actividad en clase. Castro, ¿tienes alguna duda? No, no, no tengo duda. Perfecto, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Vas a realizar una investigación de un caso actual, ya sea nacional o internacional, en el que se haya vulnerado un derecho civil o político y describir qué derecho fue afectado y qué consecuencia tuvo. Un ejemplo sería el derecho a la libertad de pensamiento o opinión y la consecuencia que tuvo el reprimir este derecho a este individuo. Esa en sí es la actividad en casa. ¿Tienes alguna duda, Castro? No, no tengo duda. Perfecto, Castro. Excelente. Entonces, damos por culminada la clase del día de hoy. Ha sido excelente, Castro. Perfecto. ¿Y alguna pregunta que quieras hacer? No, ya la hice, ya me quedó todo claro ya. Perfecto, Castro. Excelente. Entonces, como te indico, damos por terminada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase. Tenga una feliz Navidad.